Julio de 1892. Una barcaza surca silenciosamente las aguas del río Monongahela en Pensilvania. Dentro, 300 hombres armados con rifles Winchester avanzan hacia la planta siderúrgica de Homestead. Son detectives de la agencia Pinkerton, mercenarios contratados para romper una huelga. En la orilla, miles de trabajadores esperan. No con pancartas, con armas. A las 3 de la madrugada estalla el fuego. Durante 13 horas, América presencia algo sin precedentes, una batalla campal entre trabajadores y una fuerza privada al servicio de uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando el humo se disipa, 16 personas están muertas. Y la Edad Dorada americana, ese periodo brillante de riqueza sin límites, ha comenzado a derrumbarse. Pero aquí está lo fascinante. No fue la violencia lo que destruyó ese mundo. Ni siquiera fueron las leyes. Fue algo mucho más silencioso, mucho más devastador. Una traición que venía de dentro. Piensas en mansiones demolidas, en fortunas evaporadas, en apellidos que significaban poder y ahora apenas se recuerdan. Pero la verdadera historia es diferente. Más oscura. Más humana. Porque lo que destruyó la Edad Dorada americana no fue un enemigo externo. Fue el peso invisible de las decisiones que tomaron los propios millonarios. Las alianzas que traicionaron. Los trabajadores que aplastaron. Los secretos que guardaron. Y el precio que, inevitablemente, tuvieron que pagar. Y si te gustan las historias que revelan lo que realmente ocurrió detrás de las grandes fortunas, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el dinero, el poder y lo que cuesta mantenerlos. Retrocedamos a 1870. América acaba de salir de su guerra más sangrienta. Más de 600.000 hombres muertos. El sur en ruinas. El norte victorioso pero transformado. Y en ese caos, algunos hombres ven algo que otros no. Oportunidad ilimitada. Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, no era un aristócrata. Era el hijo de un operador de ferry en Nueva York. Había construido su fortuna con barcos de vapor, moviéndose en aguas donde otros veían riesgo. Pero en los años 60 del 1800, Vanderbilt entendió algo crucial. Los trenes eran el futuro. No se dedicó a construir nuevas líneas. Eso era para soñadores. Vanderbilt compró las líneas existentes y las conectó en un sistema. Para 1870, controlaba la línea New York Central que conectaba Nueva York con Chicago. También controlaba las rutas a Buffalo, a Albany, a docenas de ciudades. Su red movía carga y pasajeros con una eficiencia que los competidores pequeños no podían igualar. La eficiencia significaba ganancias. Las ganancias hicieron a Vanderbilt uno de los hombres más ricos de América. Cuando murió en 1877, su fortuna superaba los $100 millones. En dinero actual, más de 2.000 millones. La fortuna privada más grande que América había visto hasta entonces. Pero aquí viene la primera traición. Vanderbilt dejó casi todo a un solo hijo, William. Desheredó prácticamente al resto de su familia. ¿Por qué? Porque creía que dividir la riqueza la debilitaría. El dinero debía concentrarse, crecer, dominar. Los demás hijos recibieron migajas comparadas con la fortuna total. Esta decisión marcó el tono. La riqueza no era algo que compartir. Era un arma. Y las familias la usarían no solo contra competidores externos, sino contra sus propios miembros. Mientras Vanderbilt consolidaba el poder ferroviario, otro hombre veía una oportunidad diferente. Andrew Carnegie había llegado de Escocia siendo niño. A los 13 años trabajaba en una fábrica textil de Pittsburgh, 12 horas diarias. Pero Carnegie aprendió rápido. En sus 20 años ya era superintendente del ferrocarril de Pensilvania. El verdadero golpe llegó en los años 70 del 1800. Carnegie entró en la producción de acero. Construyó enormes plantas alrededor de Pittsburgh usando el proceso Bessemer, que producía acero más rápido y más barato que los métodos antiguos. Pero Carnegie no se detuvo ahí. Compró minas de hierro en Minnesota. Compró minas de carbón en Pensilvania. Compró barcos para transportar el mineral a través de los grandes lagos. Compró líneas ferroviarias para mover materiales a sus plantas. Esta integración vertical significaba que controlaba cada paso del proceso. Ningún dólar se escapaba del sistema Carnegie. Para los años 80 del 1800,
Carnegie Steel dominaba la producción americana. Las ganancias eran astronómicas. Carnegie acumulaba riqueza que rivalizaba con la de los Vanderbilt. Pero había una contradicción en el corazón del imperio. Públicamente, Carnegie defendía los derechos laborales. Escribió artículos alabando las uniones de trabajadores. Dijo que ninguna acería valía una gota de sangre. Habló de dignidad del trabajador, de justicia social, de responsabilidad de los ricos. Pero en privado, las instrucciones a sus gerentes eran diferentes. Mantén los costos bajos. Rompe las uniones si es necesario. Haz lo que tengas que hacer para maximizar las ganancias. Esta hipocresía, esta traición entre lo que decía y lo que hacía, se convertiría en el sello de la Edad Dorada. Los varones industriales aprendieron a hablar de moral mientras practicaban algo completamente distinto. Y luego estaba John D. Rockefeller. Si Vanderbilt era despiadado y Carnegie era hipócrita, Rockefeller era metódico, frío, estratégico hasta un nivel que asustaba a sus contemporáneos. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870. Su genialidad no estaba en perforar pozos petroleros. Eso era demasiado arriesgado. Los pozos se secaban. La producción fluctuaba. Los precios colapsaban. Rockefeller entendió que el verdadero dinero estaba en la refinación y distribución. Compró refinerías. Las combinó en una operación masiva. Y aquí comenzaron las tácticas que lo convertirían en el hombre más rico de América, pero también en el más odiado. Rockefeller negoció acuerdos secretos con compañías ferroviarias. Le daban tarifas más bajas que a sus competidores. En algunos casos, las compañías ferroviarias le pagaban por cada barril que sus competidores enviaban. Sí, leíste bien. Rockefeller no solo pagaba menos, recibía dinero cuando sus rivales usaban los trenes. Con esas ventajas, podía vender queroseno más barato que cualquiera. Bajaba los precios en áreas específicas hasta que los competidores quebraban. Luego compraba sus refinerías a precio de liquidación. O los competidores se vendían antes de quebrar, sabiendo que no tenían opción. Para 1882, Standard Oil controlaba aproximadamente el 90% de la refinación americana. Era un monopolio en todo menos el nombre. Bueno, en realidad también en el nombre. Rockefeller organizó sus propiedades como un trust, una estructura legal que le permitía controlar múltiples compañías mientras técnicamente las mantenía separadas. El trust hizo a Rockefeller incomparablemente rico. En su apogeo, su riqueza equivalía a más de 400.000 millones de dólares actuales. El americano más rico de la historia. Suscríbete si te está gustando la historia hasta ahora, porque lo que viene a continuación es donde todo comienza a torcerse. Estos tres hombres, Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller, crearon concentraciones de riqueza sin precedentes. La velocidad era asombrosa. Vanderbilt construyó su fortuna en 2 décadas. Carnegie en una. Rockefeller aún más rápido. Lo hicieron en un entorno prácticamente sin regulación. No existía impuestos sobre la renta hasta 1913. No había leyes antimonopolio hasta 1890. No había leyes laborales protegiendo a los trabajadores. No había requisitos de seguridad en el lugar de trabajo. No había límites en las horas de trabajo. Las compañías podían hacer esencialmente lo que quisieran. Los trabajadores no tenían protecciones. Si te lesionabas en el trabajo, era tu problema. Si te despedían, no tenías recurso. Si te cortaban el salario, o lo aceptabas o renunciabas. El desempleo significaba miseria. No había red de seguridad. Sin bienestar social. Sin seguro de desempleo. Trabajabas o te morías de hambre. Esta combinación, crecimiento industrial masivo más cero regulación, creó fortunas más rápido que cualquier era anterior en la historia. Pero también creó desigualdad a una escala que América nunca había visto. El 1% más rico poseía más que el 90% inferior combinado. Los ricos vivían en palacios. Los pobres vivían en apartamentos sin plomería ni calefacción. El término varón ladrón fue acuñado para describir a estos industriales. Los críticos argumentaban que habían robado sus fortunas a través de monopolio, corrupción y explotación de trabajadores. Los defensores los llamaban capitanes de industria, argumentando que habían construido la infraestructura que hizo de América una potencia económica. Ambas descripciones tenían verdad. Estos hombres habían construido redes ferroviarias,
acerías y refinerías que transformaron el país. La producción industrial americana se disparó. Las ciudades crecieron. Los estándares de vida subieron para muchos. Pero los beneficios se distribuyeron de manera desigual. Muy desigual. Los hombres en la cima acumulaban riqueza más allá de toda medida mientras los trabajadores luchaban. Y esos hombres en la cima necesitaban en algún lugar vivir. En algún lugar que anunciara su éxito. En algún lugar que los separara de la gente ordinaria. Necesitaban mansiones. Y la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York se convirtió en el lugar para construirlas. En 1870, la Quinta Avenida por encima de la calle 50 estaba mayormente vacía. Algunas casas adosadas de piedra rojiza, algunos lotes vacíos, árboles, tranquilidad, casi suburbano. El distrito residencial de moda estaba más al sur, alrededor de Washington Square y la Quinta Avenida Baja. 20 años después, todo había cambiado. El tramo desde la calle 50 hasta la 90 se había convertido en el bienes raíces residencial más caro de América. Bloque tras bloque de mansiones de piedra caliza. Castillos franceses. Palacios renacentistas italianos. Extravagancias Beaux-Arts. Cada uno más grande y elaborado que el siguiente. William Henry Vanderbilt, hijo del comodoro, comenzó la transformación en 1879. Encargó una enorme casa de piedra rojiza en la Quinta Avenida y la calle 51. No satisfecho con una casa, construyó 3 residencias conectadas, una para él y su esposa, una para cada una de sus 2 hijas. El complejo entero costó casi $2 millones. Pero la piedra rojiza ya se sentía anticuada. El material realmente de moda era la piedra caliza. Blanca, elegante, más europea. Y el estilo de moda era francés, específicamente los castillos del Valle del Loira. No importaba que la nobleza francesa construyera esos castillos a lo largo de siglos. Los millonarios americanos los querían ahora. Construidos en 2 años. Richard Morris Hunt se convirtió en el arquitecto de elección. Había estudiado en la École des Beaux-Arts en París, el primer americano en hacerlo. Entendía la arquitectura francesa íntimamente. Más importante, entendía a sus clientes. Querían grandeza. Querían impresionar. Querían casas que anunciaran riqueza desde bloques de distancia. Hunt cumplió. En 1883, diseñó una mansión para William Kissam Vanderbilt y su esposa Alba. La casa se elevaba en la Quinta Avenida en la calle 52, justo enfrente de las casas de piedra rojiza de William Henry Vanderbilt. Era gótico francés. Piedra caliza gris. Techos empinados. Ornamentación tallada por todas partes. Dentro había tapices medievales, vidrieras, paneles de madera tallada importados de fincas europeas. La casa costó $3 millones. Otros 2 millones se fueron en amueblamiento y decoración. El castillo Vanderbilt estableció el patrón. De repente, cada millonario quería un palacio francés, o una villa renacentista italiana, o un hotel particular Beaux-Arts. Cualquier cosa europea. Cualquier cosa que sugiriera siglos de crianza aristocrática, incluso si la fortuna tenía menos de una década. La competencia arquitectónica se intensificó rápidamente. Si los Vanderbilt construyeron en la calle 52, los Astor construirían más grande en la 65. Si Carnegie encargó una casa en la 91, alguien más iría aún más al norte. Cada mansión intentaba superar a sus vecinas. Andrew Carnegie construyó su palacio entre las calles 90 y 91 en 1899. Había estudiado las otras mansiones cuidadosamente y decidió que todas eran demasiado ostentosas. La suya sería más simple, elegante, refinada. Todavía costó más de $1 millón y ocupaba un frente de bloque entero. Simple era relativo. Henry Clay Frick, socio comercial de Carnegie y más tarde rival, construyó más al sur en la calle 70. Su mansión fue diseñada para eventualmente convertirse en museo. Frick ya estaba coleccionando pinturas de viejos maestros. Quería una casa que las exhibiera correctamente. Arquitectura clásica, grandes galerías, iluminación perfecta. La casa abrió en 1914 justo cuando la era estaba terminando. Pero estas mansiones no se construyeron solo para vivir. Eran declaraciones, demostraciones de riqueza, oportunidades para reforzar la jerarquía social. Y dentro de esas casas,
Se desarrollaban rituales que separaban a los ricos del resto de América. Los bailes de la Edad Dorada eran eventos extraordinarios. La invitación llegaba semanas antes. Cartón pesado, letras grabadas, tu nombre escrito en elegante cursiva. La fecha, la hora, la dirección. E implícitamente, la expectativa de que asistirías. Rechazar la invitación a un baile importante sin una razón excelente era impensable. Estos eventos no eran solo fiestas. Eran donde se hacían o destruían reputaciones. Donde se arreglaban matrimonios. Donde se formaban alianzas comerciales. Donde se exhibía y reforzaba la jerarquía social. Prepararse para un baile tomaba días. Para las mujeres, especialmente, cada detalle importaba. El vestido tenía que ser nuevo, o al menos no usado en ningún evento reciente al que estas mismas personas hubieran asistido. Tenía que estar de moda, pero no demasiado atrevido. Caro, pero no ostentoso. El vestido solo podría costar varios miles de dólares, equivalente al salario anual de un trabajador de fábrica. Luego estaban las joyas. Los diamantes eran esenciales. Esmeraldas, rubíes, zafiros. Las mujeres más ricas llevaban fortunas alrededor de sus cuellos. Tiaras, collares, brazaletes, anillos. Las joyas servían propósitos duales. Exhibición de riqueza obviamente, pero también una especie de cuenta bancaria portátil. Si el desastre financiero golpeaba, las joyas podían venderse. Muchas familias superaron reveses temporales liquidando discretamente gemas. Los carruajes comenzaban a llegar alrededor de las 9 o 10 de la noche. Llegar más temprano arriesgaba parecer demasiado ansioso. Llegar más tarde arriesgaba perder momentos importantes. El tiempo requería cálculo cuidadoso. Dentro, la transformación era completa. Los sirvientes habían pasado días preparando. Cada habitación en la planta baja se abría para el evento. Los muebles se retiraban o empujaban contra las paredes. Miles de flores llenaban cada espacio. Rosas, orquídeas, lirios, palmas en urnas enormes. Solo las flores podían costar $10,000. Desaparecidas y marchitas para la mañana. La iluminación era crucial. Luces de gas o luces eléctricas tempranas brillaban. Velas y candelabros añadían calidez. El objetivo era iluminación brillante. Estos eventos ocurrían de noche, pero debían sentirse como luz del día. Suficientemente brillante para ver a todos claramente. Suficientemente brillante para que las joyas brillaran. Suficientemente brillante para que ninguna sombra ofreciera escape del escrutinio. El anfitrión y la anfitriona recibían invitados en el salón principal o la sala de estar. Los invitados pasaban por una línea de recepción. Apretones de manos, saludos breves, nombres anunciados por el mayordomo. Este momento establecía quién había sido invitado, quién asistió, quién pertenecía. Estar en esa línea significaba aceptación. La música sonaba desde el momento en que llegaban los invitados. Una orquesta completa típicamente posicionada en una galería o en un rellano donde podían ser escuchados pero no vistos. Valses, mazurcas, polcas. Más tarde en la noche, los nuevos bailes atrevidos de Europa. El trote de pavo. El abrazo de conejito. Los asistentes mayores desaprobaban, pero la gente joven insistía. El baile comenzaba formalmente. Parejas casadas mayores primero, luego gente casada más joven. Finalmente, mujeres jóvenes solteras con parejas apropiadas. El orden importaba. Bailar fuera de secuencia sugería falta de respeto por la convención. Las mujeres jóvenes venían a los bailes para ser vistas por posibles esposos. Sus madres vigilaban cuidadosamente, notando que hombres pedían a sus hijas bailar. Demasiados bailes con un hombre sugerían apego impropio. Muy pocos bailes en total sugerían impopularidad. El ideal era atención constante de múltiples pretendientes apropiados. Los hombres usaban los bailes para evaluar prospectos matrimoniales. Bailar proporcionaba oportunidad para conversar. Podías evaluar inteligencia, personalidad, intereses. Podías juzgar cómo una mujer se comportaba, cómo interactuaba con otros. Y por supuesto, podías evaluar la riqueza y conexiones de su familia. Entre bailes, los invitados circulaban. Visitaban diferentes habitaciones, admiraban el arte y el mobiliario, chismeaban, hacían observaciones. Cada conversación era calculada. Con quien hablabas importaba.
Ser visto en discusión seria con personas importantes sugería que tú también eras importante. Alrededor de la medianoche, se servía la cena. No una cena sentada. Un buffet en el comedor y espacios adyacentes. Mesas cargadas de comida. Platos calientes, platos fríos, arreglos elaborados diseñados para impresionar. Faisanes enteros, salmón, langosta, ostras, caviar, champán fluyendo constantemente. Solo la comida podría costar $20,000. Los invitados comían de pie o sentados en grupos pequeños. La informalidad era intencional. Alentaba la mezcla. La gente podía moverse entre grupos, iniciar conversaciones, hacer conexiones. Aquí era cuando realmente se discutían los negocios. Cuando los padres arreglaban reuniones entre sus hijos. Cuando se formaban alianzas. Pero detrás de todo este esplendor, detrás de las mansiones y los bailes y la riqueza exhibida, algo estaba pudriéndose. Y ese algo eventualmente destruiría todo el sistema. Las mansiones no se administraban solas. Detrás de cada evento elegante, cada cena formal, cada residencia perfectamente mantenida, había un ejército de trabajadores laborando constantemente. Los números eran asombrosos. Un típico palacio de la Quinta Avenida requería entre 30 y 50 miembros del personal. Los establecimientos más grandes empleaban 70 o más. La Cottage Vanderbilt en Newport, una casa de verano de 70 habitaciones, mantenía una tripulación permanente de 40 personas. Y eso sin contar las contrataciones temporales para eventos especiales. La jerarquía debajo de las escaleras era tan rígida como la de arriba. En la cima estaba el mayordomo. Supervisaba a todos los empleados masculinos, gestionaba la bodega de vinos, supervisaba el servicio formal y actuaba como asistente personal del patrón. Un buen mayordomo ganaba entre $1,200 y $2,000 al año. Salario sustancial para la época, reflejando la importancia del puesto. El ama de llaves ocupaba un rango igualmente alto, pero supervisaba al personal femenino. Gestionaba la ropa blanca, supervisaba la limpieza, manejaba las cuentas del hogar y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Su salario igualaba al del mayordomo. Juntos formaban la capa de gestión que mantenía funcionando el hogar. Debajo de ellos venían posiciones especializadas. La cocinera dirigía la cocina como una operación militar. Podría tener 2 o 3 asistentes más doncellas de cocina. En hogares ricos, la cocinera a menudo era francesa, contratada específicamente porque la cocina francesa llevaba prestigio. Estos profesionales exigían altos salarios y reputaciones temperamentales. Las doncellas personales servían a la señora e hijas adultas. Peinaban el cabello, mantenían los guardarropas, empacaban para viajes y proporcionaban servicio personal. Este era trabajo especializado que requería entrenamiento. Una doncella personal necesitaba conocer las modas actuales, entender telas, peinar el cabello elaboradamente y mantener discreción sobre asuntos familiares. Los criados realizaban deberes similares para el patrón e hijos adultos. Mantenían guardarropas, colocaban la ropa, preparaban baños, afeitaban a sus empleadores si se requería. El puesto requería conocimiento de la moda masculina y completa fiabilidad. Los lacayos eran hombres jóvenes en librea que servían en la mesa, atendían puertas y proporcionaban asistencia general. Eran elegidos en parte por apariencia. La altura importaba. La buena apariencia ayudaba. Llevaban uniformes elaborados diseñados para impresionar a los visitantes. Su trabajo era visible, haciéndolos parte de la exhibición. Las doncellas se dividían en categorías. Las doncellas de salón limpiaban las habitaciones públicas, manteniendo los espacios de exhibición que veían los invitados. Las doncellas de dormitorio manejaban las cámaras privadas. Las doncellas de cocina trabajaban bajo la cocinera. Las doncellas de lavandería, a menudo múltiples mujeres, abordaban montañas de ropa y basamentos. Cada categoría tenía sus propios deberes y estatus. Debajo de todos venían los trabajadores de cocina. Fregaban ollas, limpiaban pisos, realizaban las tareas más sucias que nadie más tocaría. Usualmente chicas jóvenes, a menudo inmigrantes recientes, ganaban quizás $3 semanales. Dormían en diminutas habitaciones del ático, trabajaban 16 horas diarias y soñaban con avanzar a mejores posiciones. El trabajo era incesante. El día de una doncella comenzaba alrededor de las 6 de la mañana.
Encender fuegos en chimeneas por toda la casa. Vaciar orinales. Traer agua caliente para lavarse. Preparar el desayuno. Servir el desayuno. Limpiar el desayuno. Limpiar las habitaciones públicas antes de que la familia despertara y deambulara escaleras abajo. Todo mientras permanecía invisible. Los trabajadores domésticos fueron entrenados para desvanecerse en el fondo. Si la familia te encontraba, habías fallado. Después de los deberes matutinos venía la preparación y servicio del almuerzo, luego tareas de tarde, luego preparación de cena. Las cenas formales requerían servicio elaborado, múltiples platos, tiempo apropiado, servicio coordinado. El mayordomo orquestaba todo como un director. Un error, una gota derramada, un momento de torpeza podía resultar en despido. Después de la cena venía la limpieza. Lavar platos a mano. Fregar ollas. Guardar la plata. Limpiar el comedor. Preparar para el día siguiente. El personal de cocina podría laborar hasta las 11 de la noche o más tarde. Luego levantarse de nuevo a las 6 de la mañana. Un día libre mensual era estándar. Algunos empleadores permitían menos. Ese día libre usualmente significaba tarde del domingo y noche. No suficiente tiempo para ir lejos o hacer mucho. Solo suficiente para asistir a la iglesia, escribir cartas a casa y descansar antes de regresar al deber. Las condiciones de vida variaban. Los mejores empleadores proporcionaban habitaciones decentes, comida adecuada y trataban a su gente con respeto. Otros apiñaban a los trabajadores domésticos en áticos sin calefacción, los alimentaban con sobras y los trabajaban sin piedad. Los empleados no tenían recurso. El empleo era a voluntad. Podía ser despedido instantáneamente sin explicación ni referencias. Sin trabajo significaba sin ingresos. Sin ingresos significaba potencial indigencia. El trabajo también era peligroso. Las cocinas estaban calientes. Los fuegos ardían constantemente. Las ollas pesadas causaban quemaduras. Los cuchillos cortaban. Las lavanderías usaban químicos ásperos. Las caídas de escaleras mientras se limpiaban ventanas superiores mataban o lesionaban a personas regularmente. No existía compensación para trabajadores. Si te lesionabas, eras despedido y reemplazado. Los salarios parecían irrisorios según los estándares modernos, pero tenían sentido en contexto. Alojamiento y comida estaban incluidos. Los trabajadores domésticos no pagaban alquiler, compraban comida ni adquirían ropa de trabajo. Sus salarios representaban dinero que podía ahorrarse o enviarse a la familia. Muchos trabajadores inmigrantes mantenían a parientes en Europa con sus ganancias. Sin embargo, la desigualdad era marcada. Una doncella personal que ganaba $400 al año vestía a una mujer que gastaba más que eso en un solo vestido de baile. Los lacayos que ganaban $300 al año servían cenas donde solo el vino costaba más de lo que hacían mensualmente. La disparidad era visible diariamente, imposible de ignorar. Algunos empleadores trataban bien al personal. Proporcionaban regalos en Navidad, bonificaciones por servicio largo, atención médica cuando la gente enfermaba. Estos gestos creaban lealtad. Los trabajadores que se sentían apreciados se quedaban durante décadas, convirtiéndose en parte de la familia de manera limitada. Otros empleadores eran crueles. Recortaban salarios por infracciones menores. Prohibían seguidores, significando que el personal del hogar no podía tener relaciones románticas. Despedían a doncellas embarazadas sin referencias, asegurando que nunca encontrarían posiciones en hogares respetables nuevamente. El desequilibrio de poder era total. Las mujeres jóvenes se enfrentaban peligros particulares. Avances no deseados de hombres de la casa o sus invitados eran comunes. Rechazar podía significar despido. Aceptar podía significar embarazo y ruina. Algunos empleadores culpaban a las doncellas independientemente, manteniendo que los trabajadores domésticos debían haber sido seductores. Las víctimas no tenían protección, ni defensores, ni justicia. La organización laboral entre trabajadores domésticos era casi imposible. Vivían con sus empleadores. Trabajaban individualmente, no en grupos. Eran fácilmente reemplazables. Los sindicatos se enfocaban en empleados de fábricas y mineros, personas que laboraban colectivamente. Los trabajadores domésticos permanecían aislados y vulnerables. Para principios del 1900, la oferta de ayuda doméstica estaba disminuyendo.
Las mujeres jóvenes encontraron otras opciones. El trabajo en fábricas pagaba menos, pero ofrecía más libertad. Podías irte al final de tu turno, vivir independientemente, tener privacidad. Incluso con salarios más bajos, muchas preferían el trabajo en fábrica al servicio doméstico. Las familias ricas lo notaron. Encontrar buena ayuda se volvió difícil. Entrenar gente nueva constantemente era agotador. Los salarios tenían que aumentar para atraer mano de obra. La economía de mantener enormes empleados de personal se volvió desafiante. La Primera Guerra Mundial aceleró el cambio. Los hombres jóvenes fueron a la guerra. Las mujeres jóvenes tomaron trabajos de fábrica apoyando el esfuerzo bélico. El servicio doméstico llegó a parecer anticuado, servil, una reliquia de la Europa aristocrática, no la América moderna. La escasez hizo más difícil mantener las mansiones. Administrar una casa de 50 habitaciones con la mitad del personal necesario era imposible. Se recortaban esquinas. Los estándares declinaban. Y los costos seguían subiendo incluso mientras la calidad del servicio caía. Esto creó presión en todo el sistema. Las mansiones requerían personas para funcionar. Sin ayuda adecuada, se convirtieron en cargas en lugar de piezas de exhibición. Las familias ricas que habían construido estos palacios, asumiendo que la mano de obra siempre estaría disponible, se encontraron atrapadas en casas que no podían mantener adecuadamente. Y los propios trabajadores, que habían hecho posible todo el estilo de vida de la Edad Dorada, se estaban alejando, encontrando mejores opciones, negándose a aceptar los viejos términos. Su tranquila rebelión estaba ayudando a desmantelar el sistema desde dentro. Pero la rebelión de los sirvientes era silenciosa, gradual. La rebelión de los trabajadores industriales sería mucho más ruidosa, mucho más violenta, y mucho más destructiva para los varones de la Edad Dorada. Los trabajadores habían sido pacientes. Décadas de paciencia. Aceptando salarios de pobreza. Soportando condiciones peligrosas. Viendo fortunas acumularse en la cima mientras ellos luchaban por alimentar a sus familias. Pero la paciencia tiene límites. Para los años 90 del 1800, esos límites se habían alcanzado. A través de América, los trabajadores comenzaron a luchar. No con palabras, con huelgas, paros laborales, confrontaciones que a veces se volvían violentas. La Gran Huelga Ferroviaria de 1877 estableció el patrón. Comenzó en Virginia Occidental cuando el ferrocarril Baltimore y Ohio cortó salarios. Los trabajadores abandonaron. La huelga se extendió a lo largo de líneas ferroviarias a Maryland, luego Pensilvania, luego a través del país. En semanas, decenas de miles de trabajadores habían dejado de trabajar. Los ferrocarriles trajeron rompehuelgas. Los huelguistas los combatieron. La violencia estalló en múltiples ciudades. En Pittsburgh, milicianos dispararon contra multitudes, matando a 20. Los alborotadores quemaron propiedad ferroviaria en respuesta. Millones de dólares en daños. La huelga duró 45 días antes de que las tropas federales restauraran el orden. Los años 80 del 1800 trajeron más conflictos. En 1886, el asunto Hammarket en Chicago conmocionó a la nación. Los trabajadores estaban en huelga por una jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación pacífica, alguien lanzó una bomba a la policía. 7 oficiales murieron. La policía abrió fuego contra la multitud. 4 trabajadores murieron. 8 anarquistas fueron arrestados y juzgados. 4 fueron ahorcados, aunque la evidencia que los conectaba con el bombardeo era débil. El asunto Hammarket aterrorizó a los ricos. Si los trabajadores estaban dispuestos a usar bombas, ningún lugar estaba seguro. Las mansiones de la Quinta Avenida, las Catillas de Newport, los vagones privados de ferrocarril, todos podían ser objetivos. La seguridad aumentó. Se contrataron guardias. La paranoia se instaló. Las huelgas continuaron. Trabajadores siderúrgicos, mineros de carbón, trabajadores textiles. Virtualmente cada industria importante experimentó disturbios laborales. El patrón era consistente. Los trabajadores exigían mejores salarios o condiciones. La gerencia se negaba. Los trabajadores hacían huelga. La gerencia traía trabajadores de reemplazo. La violencia a menudo seguía. La huelga de Homestead de 1892 fue particularmente brutal.
La planta siderúrgica de Andrew Carnegie en Pensilvania. Los trabajadores hicieron huelga por recortes salariales. Henrik Lafrick, gestionando la planta, contrató a 300 detectives Pinkerton como seguridad privada. Los Pinkerton llegaron en barcazas. Los trabajadores armados los encontraron en el muelle. Siguió una batalla de disparos de 12 horas. 10 murieron. Docenas fueron heridos. La milicia estatal eventualmente rompió la huelga. Los trabajadores perdieron. El sindicato fue destruido. Pero la reputación de Carnegie sufrió daño permanente. Él había estado en Escocia durante la huelga, alegando ignorancia de las tácticas de Frick. Nadie le creyó. El hombre que predicaba el evangelio de la riqueza había ordenado guardias armados a disparar a trabajadores en huelga. Esta era la gran traición. No solo la hipocresía de predicar una cosa mientras hacías otra, sino la disposición de usar violencia letal contra tus propios empleados para proteger las ganancias. La huelga Pullman de 1894 mostró la creciente organización del trabajo. Cuando la compañía Pullman Palace Car cortó salarios sin reducir las rentas en las viviendas de la compañía, los trabajadores hicieron huelga. La Unión Ferroviaria Americana, liderada por Eugene Debs, los apoyó negándose a manejar vagones Pullman. El boicot paralizó el tráfico ferroviario nacional. El presidente Cleveland intervino. Envió tropas federales para romper la huelga, alegando que la entrega de correo estaba interrumpida. Los soldados forzaron el paso de los trenes. Debs fue arrestado. La huelga colapsó. Cada huelga trajo la misma respuesta de la gerencia. Negarse a negociar. Contratar reemplazos. Usar violencia si es necesario. Los ricos veían el compromiso como debilidad. Si cedías ante un grupo de trabajadores, otros harían demandas. Mejor aplastarlos a todos. Pero las huelgas revelaron algo importante. La edad dorada dependía del trabajo barato. Las mansiones requerían docenas de sirvientes mal pagados. Las fábricas necesitaban trabajadores dispuestos a aceptar salarios de pobreza. Los ferrocarriles no podían funcionar sin ingenieros y conductores trabajando largas horas por poco pago. Si esos trabajadores se negaban, todo el sistema se detenía. Esto le daba al trabajo un poder inesperado. No suficiente para ganar la mayoría de las huelgas. La gerencia usualmente prevalecía, pero suficiente para poner nerviosos a los ricos. Suficiente para mostrar que su control no era absoluto, que sus fortunas dependían de la cooperación continua de personas que habían explotado. La opinión pública también estaba cambiando. Los americanos de clase media, que una vez podrían haber apoyado a la gerencia, comenzaron a simpatizar con los huelguistas. Las exposiciones de los mucrakers habían mostrado la explotación. La gente entendía por qué los trabajadores estaban enojados. Cuando las milicias disparaban a trabajadores en huelga, parecía que hombres ricos usaban el poder del Estado para proteger las ganancias. Esto creó presión política para reforma. Y si deseas saber cómo todo esto eventualmente destruyó el mundo de los varones ladrones, suscríbete ahora porque la siguiente parte es donde el sistema finalmente colapsa. El cambio más grande llegó en 1913. El Congreso aprobó la 16ª enmienda, creando un impuesto federal sobre la renta. Por primera vez, el gobierno podía gravar la riqueza directamente. Los ricos habían luchado contra esto durante décadas. Los intentos anteriores de impuestos sobre la renta habían sido declarados inconstitucionales. Pero el movimiento progresista finalmente lo forzó. La enmienda fue ratificada en febrero de 1913. Para octubre, la primera ley de impuestos sobre la renta estaba en efecto. Las tasas iniciales eran modestas. 1% sobre ingresos superiores a $3,000, hasta 7% sobre ingresos superiores a $500,000. Los ricos podían pagarlo fácilmente. Pero el principio los aterrorizaba. Si el gobierno podía gravar la renta, podía gravar la riqueza. El poder de gravar era el poder de destruir. Y las tasas solo subirían. En pocos años, mientras la Primera Guerra Mundial requería gasto gubernamental masivo, las tasas máximas subieron dramáticamente. Para 1918, el tramo más alto pagaba 77%. Los días de acumular riqueza ilimitada sin impuestos habían terminado. El impuesto sobre la renta cambió la economía de todo. Construir una mansión se volvió menos atractivo cuando no podías conservar tanto de tus ganancias.
Emplear 50 sirvientes tenía menos sentido cuando la nómina no era deducible contra menores ingresos netos. Lanzar fiestas de $100,000 se sentía derrochador cuando los impuestos reclamaban la mayoría de tus ganancias. Los ricos se adaptaron. Contrataron contadores para encontrar deducciones. Establecieron trusts para proteger dinero. Movieron activos al extranjero. La evasión fiscal se convirtió en industria. Pero no podían evitar la tributación completamente. El gobierno estaba tomando un corte. Eso era permanente. Los impuestos sucesorios siguieron. El gobierno gravó las herencias cuando la riqueza pasaba a herederos. Esto evitaba que las fortunas se acumularan a través de generaciones. Cada generación pagaba impuestos. Con el tiempo, esto erosionó incluso las fortunas más grandes. La combinación fue devastadora para la economía de la Edad Dorada. Los disturbios laborales hacían los negocios menos rentables. Los impuestos sobre la renta reclamaban mucho de lo que quedaba. Los impuestos sucesorios evitaban pasar fortunas completas a los hijos. El sistema que había creado concentración masiva de riqueza estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Para 1915, el panorama había cambiado. Los trabajadores estaban organizados. Las huelgas eran comunes. Las reformas progresistas estaban pasando. Los impuestos estaban subiendo. Los ricos todavía tenían enormes recursos. Pero la trayectoria era clara. Su posición se estaba debilitando. La Edad Dorada estaba terminando. Y luego vino la guerra. La Primera Guerra Mundial aceleraría todo. La escasez de mano de obra. Los impuestos. Los cambios sociales. El conflicto remodelaría la sociedad americana tan completamente que la Edad Dorada nunca regresaría. La guerra mató a la aristocracia europea. Literalmente. Jóvenes lores británicos se alistaron como oficiales y murieron en las trincheras. La nobleza francesa perdió hijos en Verdún. Los príncipes alemanes cayeron en el Somme. La clase de oficiales venía desproporcionadamente de familias aristocráticas. Lideraban desde el frente. Morían en números enormes. Las estadísticas eran asombrosas. Gran Bretaña perdió casi 750,000 de hombres. Una generación entera. Y esa aristocracia había sido el modelo al que aspiraban los millonarios americanos. Las mansiones de la Quinta Avenida fueron construidas para parecerse a palacios europeos. Los rituales sociales elaborados imitaban las cortes europeas. Las hijas americanas se casaban con lores británicos para ganar títulos. Todo el sistema dependía de que la aristocracia europea valiera la pena imitar. Ahora esa aristocracia estaba muriendo en el varo belga. La guerra también demostró que los gobiernos podían hacer cosas previamente consideradas imposibles. Movilización total. Racionamiento. Controles de precios. Tributación masiva. Ejércitos de conscripción. Economías de mando. El capitalismo laissez-faire que había creado las fortunas de la Edad Dorada fue suspendido. La supervivencia nacional requería control gubernamental. Y funcionó. Francia, Gran Bretaña y eventualmente América reorganizaron sus economías enteras para producción militar. Los gobiernos dirigieron la mano de obra, asignaron recursos, controlaron precios. La mano invisible del mercado fue reemplazada por la mano visible de la planificación estatal. Y las sociedades no colapsaron. Se adaptaron. Esto destrozó la certeza ideológica. Si los gobiernos podían dirigir economías durante la guerra, ¿por qué no podían regularlas durante la paz? Si la tributación podía aumentarse dramáticamente para financiar gasto militar, ¿por qué no podía mantenerse alta para financiar programas sociales? La guerra probó que la intervención gubernamental podía funcionar. Eso socavó cada argumento para el capitalismo ilimitado. Cuando América entró en el conflicto en abril de 1917, los cambios se aceleraron. El gobierno necesitaba dinero. Las tasas del impuesto sobre la renta se dispararon. El tramo superior alcanzó 77% para 1918. El gobierno también necesitaba mano de obra. Las mujeres entraron a las fábricas por millones, tomando trabajos previamente reservados para hombres. Probaron que podían hacer el trabajo. Ganaron independencia económica. Descubrieron que no necesitaban maridos o padres controlando sus ingresos. Cuando la guerra terminó, muchas se negaron a regresar a la subordinación previa.
Esta transformación afectó a los trabajadores domésticos dramáticamente. Las mujeres jóvenes que habían sido doncellas descubrieron que podían ganar más en fábricas de municiones. El trabajo era peligroso, pero pagaba mejor que el servicio. Y crucialmente, cuando terminaba el turno, habían terminado. Podían irse a casa, tener privacidad, vivir sus propias vidas. Después de probar esa libertad, regresar a ser sirvienta se sentía intolerable. La escasez de ayuda doméstica se aceleró rápidamente. Las familias que habían empleado fácilmente 30 o 40 personas antes del conflicto luchaban por encontrar 10. Los salarios para posiciones domésticas aumentaron, pero todavía no podían competir con el pago de fábrica y la libertad. La crisis de sirvientes que se había estado desarrollando durante años se volvió aguda. Esto hizo las mansiones cada vez más inviables. Un palacio de 50 habitaciones requería personal sustancial solo para mantenimiento básico. Sin eso, las casas se deterioraban. El conflicto también cambió las actitudes americanas hacia la exhibición de riqueza. Cuando hombres jóvenes estaban muriendo en Francia, lanzar fiestas elaboradas se sentía obsceno. El gobierno alentaba la restricción. Los recursos necesitaban ir hacia apoyar las tropas. El consumo conspicuo parecía antipatriota. La sociedad continuó pero apaciguada. Los bailes se volvieron más pequeños. Las listas de invitados se acortaron. Los menús se simplificaron. No por requisitos legales, sino por presión social. El exceso se volvió vergonzoso en lugar de impresionante. Los valores que habían impulsado la competencia de la Edad Dorada, quien podía lanzar la fiesta más elaborada, construir la mansión más grande, poseer las joyas más extensas, de repente parecían triviales. Una generación de jóvenes alcanzó la mayoría de edad durante el conflicto. Vieron morir a la aristocracia. Vieron gobiernos controlar economías exitosamente. Vieron a las mujeres probar sus capacidades. Vieron las exhibiciones de riqueza condenadas como derroche. Cuando terminó la lucha, no querían regresar al sistema antiguo. Querían algo diferente. Los veteranos especialmente rechazaron los valores de preguerra. Habían visto horrores. Perdido amigos. Presenciado matanza industrial. Regresar a casa para encontrar familias ricas todavía viviendo en palacios mientras los trabajadores luchaban se sentía mal. Muchos veteranos se radicalizaron. Algunos se unieron a movimientos laborales. Otros apoyaron candidatos socialistas. Habían luchado por la democracia en el extranjero y la querían aplicada en casa. La Revolución Rusa de 1917 aterrorizó a las élites americanas. El zar derrocado. La aristocracia asesinada. La propiedad confiscada. Los comunistas en el poder. Si podía suceder en Rusia, ¿no podía suceder aquí? Los paralelos eran obvios. Desigualdad extrema. Élites ricas fuera de contacto con la gente común. Trabajadores empujados a puntos de quiebre. Rusia había explotado. América podría ser la siguiente. Este miedo empujó a algunas familias ricas hacia reforma modesta. Mejor aceptar impuestos más altos y alguna regulación que arriesgar revolución. Mejor bajar la ostentación que provocar a las masas. La autopreservación requería adaptación. Cuando llegó el armisticio en noviembre de 1918, América estaba transformada. Políticamente más progresiva. Socialmente más igualitaria. Económicamente más regulada. Las mujeres habían votado en algunos estados y presionaban por sufragio nacional. Los sindicatos eran más fuertes. El gobierno era más grande. Los impuestos eran más altos. El mundo de 1870, cuando las fortunas de la Edad Dorada comenzaron a acumularse, se había ido. Los supuestos que apoyaban la concentración de riqueza ilimitada habían sido destrozados. Las familias ricas que habían construido palacios en la Quinta Avenida se encontraron en un país cambiado. Sus mansiones parecían anacrónicas. Su estilo de vida parecía anticuado. Sus valores parecían arcaicos. Podían continuar viviendo como antes, pero solo ignorando la realidad. Los cimientos se habían agrietado. La estructura era inestable. Y pronto comenzaría a derrumbarse. Cornelius Vanderbilt III heredó la mansión de su abuelo en 1926. No la quería. La casa en la Quinta Avenida y la calle 57 era magnífica. 130 habitaciones. Un bloque completo de la ciudad.
la residencia privada más grande de Manhattan. Había costado más de $3 millones construirla en 1882. Representaba el pico de la ambición de la Edad Dorada. También costaba $30,000 al año solo en impuestos a la propiedad. Añade calefacción, electricidad, mantenimiento básico y seguro. Y los costos de mantenimiento excedían $100,000 al año. Vivir realmente allí significaba emplear al menos 30 miembros del personal. Eso añadía otros 100,000 o más en salarios. Cornelius III era rico según cualquier estándar normal. Pero no podía costear esa casa. Nadie podía. No más. La economía había cambiado fundamentalmente. Su abuelo, Cornelius II, había vivido durante una era sin impuestos sobre la renta. Cada dólar ganado se conservaba. Acumular riqueza era directo. Hacer dinero, conservar dinero, comprar propiedad. Para 1926, el tramo máximo del impuesto sobre la renta era 25%. Había sido 77% durante el conflicto reciente y subiría de nuevo. Pero incluso a 25% significaba dar un cuarto de tu ingreso al gobierno antes de pagar cualquier otro gasto. Los impuestos sucesorios agravaron el problema. Cuando Cornelius II murió, su fortuna pasó con tributación mínima. Para los años 20, los impuestos sobre herencias reclamaban porciones significativas de la riqueza heredada. El dinero que financió la construcción de la mansión no podía ser replicado por herederos enfrentando tributación moderna. La situación de sirvientes era igualmente imposible. Antes del conflicto, encontrar ayuda doméstica calificada era fácil. Los inmigrantes jóvenes necesitaban trabajo. Las posiciones domésticas, aunque mal pagadas, ofrecían empleo. Pero después del conflicto, las oportunidades se habían expandido. Las fábricas pagaban mejor. Las posiciones minoristas ofrecían más libertad. Menos personas estaban dispuestas a trabajar como ayuda residente. Aquellos todavía dispuestos a servir exigían salarios más altos. Las matemáticas no funcionaban. Mantener un palacio de la Quinta Avenida requería quizás $250,000 al año. Generar eso después de impuestos requería ganar considerablemente más. Necesitabas una fortuna enorme produciendo ingresos sustancial. E incluso entonces, la mayor parte de esa fortuna se iría hacia mantener una casa. Cornelius III miró los números e hizo una decisión racional. Vender. La casa fue a Berdorf Goldman por $7 millones. Querían el terreno, no el edificio. En meses, la mansión fue demolida. No estaba solo. Arriba y abajo de la Quinta Avenida, cálculos similares estaban ocurriendo. La viuda de Andrew Carnegie vendió su mansión en 1926. La casa apenas tenía 27 años. Había sido construida para durar siglos. Duró menos de 3 décadas. Las mansiones Astor cayeron. La casa Abemeyer fue demolida. El palacio del senador Clark, que había costado $7 millones y tomado 7 años construir, fue derribado en 1927. Una por una, los monumentos al exceso de la Edad Dorada desaparecieron. Las familias que vendían no estaban quebradas. Muchas permanecían ricas. Pero la riqueza no era suficiente. Necesitabas recursos extraordinarios para mantener estos palacios. Y cada vez más, los recursos requeridos excedían lo que incluso las familias ricas podían justificar gastar. Las demoliciones ocurrieron rápidamente una vez que comenzaron. Los equipos de demolición podían derribar una mansión en semanas. Las fachadas de piedra caliza que habían tomado años tallar fueron aplastadas a escombros. Los interiores ornamentados fueron despojados. Algunos elementos arquitectónicos fueron salvados y vendidos a coleccionistas o museos. La mayoría fueron a vertederos. Fotografías de la era muestran la vista surrealista de estos palacios siendo destruidos. Paredes derribadas. Techos colapsados. Fachadas elegantes con agujeros. El contraste entre la grandeza del edificio y su destrucción violenta era marcado. Lo que tomó años construir tomó días destruir. Nueva York no estaba sola. Patrones similares se desarrollaron en otras ciudades. Las mansiones de Chicago cayeron. Las fincas de Filadelfia fueron vendidas. Lo que los reemplazó cuenta su propia historia. Tiendas departamentales. Edificios de oficinas. Casas de apartamentos. Empresas comerciales abiertas a cualquiera con dinero para gastar.
El distrito residencial exclusivo se volvió de uso mixto. El acceso público reemplazó el privilegio privado. El paisaje físico reflejó valores sociales cambiados. Unas pocas mansiones sobrevivieron. La casa de Henry Clay Frick se convirtió en museo como él había planeado. Su viuda vivió allí hasta 1931. Entonces la colección Frick abrió al público. Pero estos supervivientes fueron excepciones. La abrumadora mayoría se ha ido. Donde estuvo la mansión Vanderbilt ahora está Waldorf Goldman. Donde estuvieron las casas Astor ahora hay bienes raíces comerciales. La evidencia física de la Edad Dorada mayormente desapareció. Los edificios que anunciaban riqueza tan ruidosamente fueron silenciados. Las demoliciones representaron más que pérdida arquitectónica. Marcaron el fin de un sistema económico. El fin de una estructura social. El fin de una era cuando la acumulación ilimitada de riqueza era posible y mantener palacios privados era factible. Los herederos no eran fracasos. Simplemente vivían en tiempos diferentes. Tiempos con impuestos más altos. Costos más altos. Valores diferentes. Tiempos cuando gastar $250,000 al año en una casa parecía derrochador en lugar de admirable. La Edad Dorada había construido sus monumentos. Y entonces los cambios económicos y sociales hicieron esos monumentos insostenibles. Las mansiones cayeron no por desastre o destrucción deliberada, sino porque nadie podía costear mantenerlas en pie. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué lección llevamos de las ruinas de la Edad Dorada? No es simplemente que la riqueza extrema es mala, ni que los ricos son malvados. La realidad es más compleja y más humana. La verdadera lección es sobre el precio. El precio oculto que viene con la riqueza construida sobre traición, explotación y negación de realidad. Los varones industriales traicionaron a sus trabajadores. Prometieron una cosa en público mientras hacían otra en privado. Predicaron dignidad laboral mientras aplastaban uniones. Hablaron de justicia mientras disparaban a huelguistas. Traicionaron a sus propias familias. Concentraron fortunas en lugar de compartirlas. Construyeron sistemas que beneficiaban a uno o dos herederos mientras excluían al resto. Traicionaron sus propios valores declarados. Dijeron creer en la oportunidad americana, pero construyeron monopolios que aplastaban la competencia. Hablaron de libre empresa mientras sobornaban políticos y manipulaban mercados. Y el precio de esas traiciones fue la destrucción del mundo que construyeron. No fue instantáneo. No fue dramático. Fue gradual, inevitable, como agua erosionando piedra. Los trabajadores eventualmente se organizaron. Los impuestos eventualmente subieron. La opinión pública eventualmente cambió. Las mansiones eventualmente cayeron. Porque ningún sistema construido sobre traición puede durar. Ninguna fortuna basada en explotación permanece intacta a través de generaciones. Ningún imperio mantenido por hipocresía resiste el escrutinio del tiempo. Los Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, todos estos nombres que una vez significaban poder ilimitado ahora son mayormente notas al pie. Sus fortunas fragmentadas. Sus mansiones demolidas. Sus imperios desmantelados. ¿Qué queda? Algunas fundaciones caritativas. Algunos museos. La colección Frick. La biblioteca Morgan. Newport preservada como atracción turística. Las cosas que sobrevivieron son las cosas que finalmente sirvieron al bien público. No los palacios privados. No las fortunas acumuladas. Las piezas que se transformaron, que se abrieron, que se compartieron. Esa podría ser la lección más importante de todas. La riqueza que sirve solo a sí misma no dura. Las fortunas que benefician solo a sus dueños se dispersan. Los edificios que albergan solo a una familia son demolidos. Pero los recursos dedicados al beneficio público pueden perdurar. Las colecciones de arte. Las bibliotecas. Los museos. Estos legados sobrevivieron a las fortunas que los crearon. No como monumentos a la riqueza, sino como recursos para todos. No como lujo privado, sino como patrimonio compartido. La Edad Dorada terminó. Sus mansiones cayeron. Su sistema social colapsó. Pero transformadas en instituciones que sirven a todos, algunas piezas de lo que creó sobreviven. Repropuestas y democratizadas. No como monumentos a lo que fue, sino como herramientas para aprender sobre cómo las sociedades cambian,
cómo el poder se transforma, y cómo incluso las estructuras más sólidas eventualmente se derrumban cuando sus fundamentos están podridos. Los varones ladrones aprendieron esta lección demasiado tarde. Sus herederos la aprendieron a través de la pérdida. Nosotros tenemos la oportunidad de aprenderla a través de la historia. El precio oculto de la riqueza no es solo dinero. Es moral. Es humano. Es el costo de las traiciones pequeñas y grandes que tomamos en el camino hacia la cima. Y ese precio, eventualmente, siempre se cobra. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el dinero, el poder y lo que realmente significa el éxito, suscríbete al canal. Porque la historia está llena de lecciones que el presente necesita desesperadamente aprender. Y la próxima vez que veas un rascacielos donde alguna vez estuvo un palacio, recuerda, nada es permanente. Ni siquiera la riqueza que parece inquebrantable. Todo tiene su precio. Y tarde o temprano, ese precio se paga.